Mando aquí en el grupo que nos están escuchando bien. Primero pedimos disculpas por la tardanza, pues ustedes como saben los cuartos de las bombas contra incendios no se encuentran en los mejores lugares, entonces pues teníamos problemas con interconectividad, pero bueno, ya estamos aquí en esta primera capacitación que queremos brindarles a ustedes, Departamento de Bomberos de Colombia. La idea es que podamos hacer una sinergia técnica en donde nosotros los apoyemos con todos estos temas de aceptación de equipos de bombeo contra incendios, que son el parámetro fundamental y el corazón del sistema para poder cumplir con la protección contra incendio en cada una de las edificaciones en donde nos encontremos trabajando, y pues obviamente ustedes como autoridad competente hagan las cosas al pie de la norma y se cumpla con la cabalidad con la protección contra incendios. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, vamos a dividir la capacitación en dos partes. La primera parte, vamos a hablar un poco de la norma colombiana, hablar un poco de los equipos, las partes de los sistemas, y posteriormente vamos a explicar el funcionamiento de este sistema de bombeo contra incendios diésel, en donde vamos a explicarles todos los parámetros que tenemos que tener en cuenta para la aceptación de este sistema, desde la tubería de succión, tubería de descarga, hasta las líneas de combustible, cableados eléctricos y todo lo que ustedes deben evaluar en sitio para que puedan aceptar un sistema contra incendios de acuerdo a la norma y de acuerdo a lo que especifica cada uno de los fabricantes. El día de hoy estoy acá con el compañero Samuel Piedradita, es el coordinador de instalaciones de la compañía. Vamos a continuar con la charla y pues para que ustedes lo sepan y tengan nuestra asesoría, la compañía Goodwood SAS es una compañía netamente y estrictamente especializada en la norma NFPA 20, que es la norma para la instalación de estos sistemas, y representamos en Colombia la marca de bombas contra incendios Aurora Pump, que pues como saben es una excelente marca y pues obviamente cumple con todos los temas de certificación ULFM. Bueno, entonces primero vamos a comenzar con una explicación pequeña del sistema, todos los componentes que hacen parte de un sistema de bombeo contra incendios diésel, ¿vale? En donde pueden también evidenciar las placas de certificación ULFM. Entonces, como tal, como les comentaba, nuestra compañía representa la marca Aurora Pump en Colombia. Somos una empresa especializada en la norma NFPA 20, que es la norma para la instalación de estos sistemas, y como tal, este es un sistema de bombeo contra incendios diésel. ¿Por qué? Porque la bomba, la cual vemos aquí, se encuentra impulsada con un motor diésel, ¿vale? ¿Cuál es la placa de certificación de esta bomba? La encontramos aquí. Esta placa, como saben, pues cuenta con las certificaciones ULFM y cuenta con todos los parámetros de funcionamiento ya mencionados anteriormente. Entonces, como tal, cuando se encuentren en campo, siempre verifiquen la placa de certificación ULFM de estos componentes. Como tal, el compañero camarógrafo se va a acercar a donde tenemos la placa de certificación para que ustedes puedan hojearla rápidamente. Esta es la placa de certificación ULFM de la bomba, y pues como tal, allí están los parámetros de funcionamiento requeridos, ¿vale? Ahora, el motor diésel. El motor diésel, lo que tenemos acá es un motor contra incendios marca Clar. Este es el panel de instrumentos del motor, este es el bypass de certificación, este es el bypass de luz de enfriamiento, y su placa de certificación se encuentra siempre en equipos nuevos de este lado. Entonces, compañero, si quieres pásate acá y sería esta placa de certificación. Como tal, allí se establecen los parámetros de funcionamiento del motor, vienen los sellos ULFM, viene la potencia del motor, las RPM del motor, la carga que tiene la chaqueta del precalentador y otros parámetros. Entonces, cuando vayan a denotar el motor diésel, es preciso que denoten su placa de certificación, en donde se establecen los sellos ULFM alojados en la parte inferior. Ahora,
vamos al tablero controlador principal. Todo sistema de bombeo contra incendios, todo sistema de bombeo contra incendios, así sea diésel o eléctrico, necesita de su tablero controlador principal. Y este tablero controlador principal también debe ser listado y certificado UL/FM. Este es el tablero controlador principal para este sistema. Como tal, el tablero controlador es marca Tornatet, los sellos UL/FM, como ven los podemos encontrar en la placa y aquí están los diferentes parámetros de funcionamiento del mismo. Estos son los tres componentes principales: bomba, motor, tablero controlador principal. Es preciso que cuando vayamos a recibir los equipos denotemos estas placas de certificación. Ahora, además de estas placas de certificación de estos tres componentes principales, hay una placa de certificación de ensamble de los tres componentes que se encuentra alojado en el patín del conjunto bomba-motor, que vamos a ver por este lado. Aquí denotamos la placa de certificación de ensamble. En estos momentos por el grouting no se puede ver muy bien, pero esta placa cuenta con placa de certificación de ensamble FM y como tal tenemos el tablero controlador, tenemos la bomba y tenemos el motor. El tablero, perdón, el motor, sí señor, la bomba y el tablero controlador. Tablero marca Tornatet, bomba, motor marca Clar y la bomba es marca Aurora Pump, ¿vale? Ahora, como es una bomba contra incendios impulsada con motor diésel, tenemos el tanque de combustible. Como lo explicaba el compañero Samuel, la línea de descarga del tanque de combustible debe encontrarse por encima de la bomba de inyección del motor, la cual se encuentra aquí. Samuel, ¿es esta? La bomba de inyección es esta, la que encontramos acá. Entonces, siempre cuando vayan a aceptar un motor contra un sistema de bombeo contra incendios diésel, la salida del tanque de combustible, esta que vemos acá, su altura debe ser superior, debe encontrarse por encima a la bomba de inyección de combustible, la cual tenemos aquí. La bomba jockey. Como lo explicábamos en la presentación anterior, la bomba jockey es una bomba pequeña que se recomienda que su funcionamiento sea el 1% del caudal nominal y esta no debe ser listada. La bomba jockey como tal tiene una configuración para llenar la red contra incendios de agua y suplir alguna fuga que se evidencie en la red. Tablero de control de la bomba jockey. El tablero de control de la bomba jockey lo tenemos aquí. Es recomendable que los dos tableros se encuentren cerca y también cerca a la entrada del cuarto de la bomba contra incendios, con el fin de que cuando haya alguna necesidad la persona que vaya a manejar el equipo, apagarlo, prenderlo, pueda llegar inmediatamente hacia los tableros. Como tal, el tablero jockey debe ser listado UL. Para que lo tengan en cuenta, tableros jockeys nacionales no son permitidos por norma y también deben ser listados UL. No. Válvula de alivio piloteada. Como lo comentaba anteriormente, un sistema de bombeo contra incendios diésel debe contar con una válvula de alivio piloteada. Esta es la válvula de alivio piloteada. Como tal nos permite cuidar la presión de descarga de la bomba y acompañada por un conovisor. Aquí cuando se prenda la bomba, la válvula de alivio de piloteada abrirá automáticamente y por el conovisor nosotros observaremos el flujo que salga por la válvula de alivio piloteada. Como tal, ese es el resumen de los componentes principales que componen el sistema. Ahora vamos a hablar de parámetros normativos con respecto a la instalación. Entonces, para ello, compañeros bomberos, por favor,
abran el primer documento que les envió la ingeniera Jennifer, el cual es la tabla 4.27, por favor. Me confirman, yo no los puedo escuchar, entonces confirman por favor en la presentación de que ya tienen el documento abierto para que el grupo de trabajo me confirmen a mí y poder continuar. Entonces en el documento establecemos en la primera columna el caudal de funcionamiento de los equipos y en las columnas posteriores los diámetros mínimos para la instalación de un sistema. Entonces, compañero bombero, cuando vayamos a aceptar un sistema, lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es el equipo que vamos a aceptar, si es una bomba contra incendios eléctrica, si es una bomba contra incendios diésel, y de acuerdo al caudal de funcionamiento, pero la grabación se está viendo, ¿verdad? ¿Sí? Ah, bueno, vale. Y de acuerdo al caudal de funcionamiento se establecen los diámetros. Entonces, miren, en la primera columna, para esta bomba, que es una bomba 750 galones por minuto, nos vamos para la primera columna donde está el dato de 750 galones por minuto, ¿verdad? Y seguidamente se establece que para la succión el diámetro mínimo para la instalación de este sistema es de 6 pulgadas. Para la descarga el diámetro mínimo de instalación es de 6 pulgadas. Si lo denotamos, para los que ya tienen experiencia, la bomba se encuentra instalada a 6 pulgadas en succión y en descarga del equipo. También se establece el diámetro mínimo para la válvula de alivio. Como lo ven, la válvula de alivio es de 4 pulgadas de acuerdo a lo que establece la tabla 4.27. En la siguiente columna se establece cuál es el diámetro mínimo para la descarga de la válvula de alivio. Si lo podemos denotar, la válvula de alivio es de 4 pulgadas, el cono visor es de 4 pulgadas a 6 pulgadas, hacemos la transición de 4 a 6 y garantizamos una descarga de 6 pulgadas para la válvula de alivio piloteada, ¿vale? Dispositivo de medición. La columna dispositivo de medición se refiere al caudalímetro, que lo tenemos aquí. Este es el caudalímetro. Samuel, si quieres, puedes alumbrar, por favor, para que se vea bien. Este es el caudalímetro. El caudalímetro, de acuerdo a la tabla 4.27, debe ser de 6 pulgadas. Este caudalímetro es de 6 pulgadas. Como tal, aquí solo tenemos caudalímetro, no tenemos cabezal de pruebas, pero con un dispositivo de medición podemos cumplir con la norma y hacer las pruebas de rendimiento del equipo, ¿vale? Entonces esa es la tabla inicial para comenzar a hablar del funcionamiento del sistema. Ahora, por favor, abramos el documento placa antivórtice que vamos a comenzar a hablar de los parámetros de succión. Bueno, vamos a hablar primero de la tubería de succión. Como pues aquí no estamos en el tanque, es preciso y necesario de que ustedes sepan cuál es el accesorio que debe encontrarse en un tanque de bomba contra incendios de succión positiva. En este caso es la placa antivórtice, que es el segundo documento compartido por la ingeniera Jennifer, que en este momento está compartiendo en pantalla. Entonces, como tal, la placa antivórtice debe estar compuesto por un codo radiolargo. Para esta bomba contra incendios debe ser de 6 pulgadas porque, de acuerdo a la tabla anterior, diámetro de succión, el diámetro mínimo es de 6 pulgadas. Entonces, dentro del tanque debe encontrarse este accesorio, un codo radiolargo de 6 pulgadas, una placa que sea de mínimo 2 veces el diámetro por 2 veces el diámetro, en este caso de 12 pulgadas por 12 pulgadas, y que se encuentre separado del suelo mínimo 6 veces el diámetro o medio diámetro, lo que sea mayor. Medio diámetro para esta bomba sería de 3 pulgadas, dado que esta bomba se instala en succión de 6 pulgadas, pero 6 pulgadas en este caso es superior a 3 pulgadas, entonces por concerniente la distancia de la placa que mide 12 pulgadas por 12 pulgadas debe ser de 6 pulgadas en relación al suelo o aproximadamente 16 centímetros. Ahora, tubería de succión. En la tubería de succión siempre debemos encontrar este accesorio,
debe ser una válvula OSY, siempre, no se acepta otro tipo de cierre para la bomba contra incendios, dado que nos parametriza la apertura completa de la tubería. En esta línea de succión se puede conectar la línea de la bomba jockey, en este caso la tenemos conectada en esta T. Aquí vamos con la línea de la bomba jockey. La norma, compañero bombero, permite que la conexión de la bomba jockey la hagamos aguas abajo de la válvula OSY o aguas arriba. Nuestra recomendación es que la conexión de la bomba jockey se haga aguas arriba. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer un mantenimiento de la bomba o del motor, necesitamos cerrar esta válvula OSY, y si la tenemos cerrada, tener la conexión de la bomba jockey aguas abajo, pues también me deshabilitará la bomba jockey. Entonces nuestra recomendación es que cuando la bomba jockey succione de la línea principal, se conecte aguas arriba de la válvula OSY. Ahora, me imagino que hay algunos preguntándose, hombre, aquí no se están cumpliendo las 10 veces el diámetro. Desde la brida de succión de la bomba, ¿sí la estás enfocando? ¿Sí? La línea de succión de la bomba, desde la brida de succión de la bomba hasta este codo. Efectivamente, allí no tenemos la distancia de 10 veces el diámetro, pero esto es una equivocación que hay en el medio. Solo se debe cumplir 10 veces el diámetro para bombas contra incendios split case cuando el codo es paralelo al eje succión. Si el codo es perpendicular al eje de conjunto bomba motor, si el codo es perpendicular, el equipo va a funcionar sin ningún inconveniente. ¿Cuál es el eje de conjunto bomba motor? Es el que nos conecta la bomba con el motor. Este es el eje de referencia, el eje conjunto bomba motor. Entonces, ¿cuál es la especificación? ¿Cuál es la especificación normativa? Se deben ubicar el codo a una distancia de 10 veces el diámetro de la brida de succión cuando el codo es paralelo al eje de conjunto bomba motor. En este caso, el codo es perpendicular, por ende, podríamos incluso colocar la válvula OSY aquí, podríamos colocar la T aquí y que aquí estuviera el codo perpendicular y el sistema funcionaría sin ningún inconveniente. Ahora, estos son los parámetros para la tubería de succión. Tenemos pues la ubicación de la válvula OSY, tenemos pues también la ubicación de la succión de la bomba jockey, y tener en cuenta que las uniones flexibles ranuradas solo deben ser utilizados cuando la base donde se encuentra el tanque RCI tiene diferente resistencia a la base donde se encuentra el conjunto bomba motor. Entonces, en resumen, solo se deben respetar las 10 veces el diámetro cuando el codo es paralelo, la línea del eje de succión es de esta manera, el codo es de esta manera. Allí debe haber 10 veces el diámetro. Si el codo es perpendicular, como en este caso, no es necesario 10 veces el diámetro. Ahora vamos a la tubería de descarga. Como les comentaba, tenemos pues como tal la válvula de alivio piloteada. ¿Cuál es la recomendación? Inmediatamente en la descarga de la bomba, ubicar la T que conecta la válvula de alivio piloteada. Esto con el fin de tener un mayor control de la presión y que el peso quede lo más cercano, ubicado posible a la brida de descarga de la bomba para disminuir el torque en caso de vibraciones, funcionamiento y sismo. Como se dan cuenta, tenemos la mayoría de accesorios más pesados, válvulas de control, cheque, válvula de alivio piloteada, cono visor, lo más cerca posible a la brida de succión de la bomba para que el peso nos quede lo más cerca posible. ¿Cuál es la ubicación normal? La ubicación es que tengamos la válvula de alivio piloteada inmediatamente en la descarga de la bomba, que tengamos el cheque luego de la válvula de alivio piloteada, luego del cheque que tengamos la T
para la distribución a la línea de prueba y a la línea de la red contra incendio. En este caso la línea de prueba es esta, en donde tenemos el caudalímetro, y esta es la línea, y esta es la que tenemos aquí, esta es la línea para la conexión de la red contra incendios. Otro parámetro normativo fundamental es que la línea de descarga de la bomba Jockey se conecte aguas abajo de la línea de control de la red contra incendios. Debe conectarse después de la válvula de control, ¿vale? Estos son como tal recomendaciones normativas para la aceptación de la línea de descarga de un sistema de bombeo contra incendios diésel. En resumen, válvula de alivio pilotada, tenemos cheque, tenemos válvula de control hacia la línea de descarga del sistema, válvula de control hacia la línea de prueba, y después de la válvula de control para la línea de descarga, la conexión a la bomba Jockey. Ahora voy a ir, si quieres tú te quedas ahí, yo voy acá a este lado. Como tal, en la línea de descarga de la bomba Jockey, se deben ubicar los accesorios de esta manera. Primero la válvula cheque de la línea de descarga de la bomba Jockey. Entre la válvula cheque y la válvula de cierre, que ya nos van a mostrar, entre la válvula cheque y la válvula de cierre se debe ubicar la distribución para las líneas de sensado. Entre la válvula cheque y la válvula de cierre de la línea de descarga de la bomba Jockey vamos a ubicar, y tenemos que verificar que así lo haya hecho el instalador, se debe ubicar la línea de sensado que nos va al tablero controlador de la bomba Jockey. El intercambiador de calor, en este caso, nos sale en pulgada y cuarto. Señores bomberos, tienen que tener muy en cuenta que la salida después de esta T de la conexión se debe ampliar una vez el diámetro, en este caso 1,5, o de acuerdo al cálculo que se realiza en la página de Clark. Siempre lo que les decía, la distancia debe ser lo más corta, debe ir debidamente soportada. En este caso no pusimos visor de flujo ni indicador de temperatura porque podemos evidenciar el flujo en el cárcamo. De lo contrario, deben de exigir visor e indicador de temperatura. Lo mismo para los prensastopas. Las bombas diésel, en este caso la carcasa partida, tiene sus dos prensastopas en el cual va el eje. Retomando por acá la capacitación, en el documento que vemos a continuación, estamos verificando que dice 6 codos. Contamos los cambios de direcciones y 14.2 metros lineales con el fin de realizar el cálculo, el cual nos da una medida de 1.1 de pulgada, lo cual nosotros lo pusimos a 1,5 pulgadas. En esta línea de refrigeración, ya que esta es un poco larga, instalamos uniones universales con el fin de mantenimiento. Si requieren alguna revisión, son fáciles de desarmar. A continuación, veremos las líneas sensoras. ¿Qué nos permiten estas líneas? Censar el flujo que nos va desde el cheque hasta el tablero principal, lo mismo de la bomba Jockey hasta el tablero de la bomba Jockey. Recuerden, estas líneas deben ser en acero inoxidable o en tubería de cobre. Cada una de las líneas deben de tener su manómetro y sus dos válvulas. Recuerden, exijan, estas válvulas deben de ser de cierre lento, deben de ser soldadas con estaño, y algo muy importante que siempre se ha notado en las instalaciones, de la conexión debe ser después de la paleta del cheque. Se puede conectar en la parte de abajo o en la parte de arriba, pero debe ser después de la paleta del cheque. Cada una verificamos que tenga su manómetro y sus válvulas, las cuales llegan a los tableros. Llegamos a los tableros donde conectamos a los transductores de presión. Cada una está debidamente soportada, su manómetro y conectadas al transductor de presión. Algo que tengan muy en cuenta, las válvulas check deben de ser una distancia mínima a 1,50. Estas las encontramos en este lugar. Esta marica está muy
Válvulas check. Cada una de las líneas deben de contar como mínimo 1.50. Esto nos permite, cuando cerremos las líneas, haya una buena lectura y la contrapresión que se genera no nos abra la paleta y podamos tener podamos censar bien. Deben de estar bien soportadas y lo mismo que deben de estar con un recubrimiento de pintura para prevenir su corrosión. Otra recomendación en las líneas de censado es que hagamos este tipo de configuración, que las líneas de censado lleguen por la parte superior, con el fin de que si hay mugre en las mismas podamos tener una descarga del mugre de una manera mucho más fácil. Esta configuración es una recomendación que pues brindamos en cada una de las edificaciones con el fin de que el presostato, que es un componente pues de bastante cuidado, no tenga inconvenientes de mugre. Como podemos verificar, el tanque combustible tiene su dique de acuerdo a 30% a la capacidad del tanque. Esto nos lo exige la NFPA. ¿Con qué prevenimos esto? En caso de derrames o en caso de mantenimiento. A continuación veremos un tanque diésel de 359 galones. El primer accesorio es la tapa de llenado, el cual puede ser ubicada o, como ustedes han visto en muchas edificaciones, se conecta una tubería y se lleva hasta la parte superior del cuarto, donde el cual el carro puede cargar. En la parte derecha tenemos el indicador de combustible. Recuerde que la norma nos exige siempre mantenerlo a 3/4 de su capacidad para tener un óptimo rendimiento de la bomba. A continuación tenemos el venteo y el atrapachispas del tanque combustible. Este es el sensor del bajo combustible. Deben de exigir que esté conectado hacia el tablero. Debe ir en un cable número 16, el cual nos sensa si hay bajo combustible, y en el tablero controlador nos debe de sonar una alarma. Por último tenemos el retorno del tanque combustible. Recuerden que esté siempre debidamente soportado en una tubería de acero al carbono o acero inoxidable. Lo que les explicaba el ingeniero Juan, la válvula de corte siempre debe ser en bronce o acero inoxidable, porque estamos manejando diésel, y siempre debe estar abierta para que verifiquen eso en la cuestión de un arranque. No se deben de utilizar ni tubería galvanizada ni galvanizada de cobre. Inyección, para que tenga muy claro, siempre va en 3/4 y retorno en media, de acuerdo a la distancia que tenga el tanque, y deben de tener en cuenta lo de la altura de la bomba de inyección. Ahora procederemos a ver las verificaciones de las acometidas eléctricas. En el tablero principal tenemos, como les explicaba ahora, placa ULFM, el VisiTouch, que es una pantalla táctil donde nos va a mostrar el amperaje de cada una de las dos baterías y el voltaje de cada una de las baterías. Acá podemos verificar la presión, lo que les explicaba: arranque 1, batería 1, arranque 2, batería 2, apagado, botón de prueba semanal, y donde va ingresado la USB si necesitan descargar los datos del controlador. Recuerden, siempre debe ir en automático el equipo para, en caso de una emergencia, él pueda responder. En la parte interna del tablero podemos encontrar todos sus componentes: cargador 1, cargador 2, disyuntor de energía. Cada una de las señales del tablero se debe conectar en un cable multifilar. El cálculo de este nos recomienda el tablero por ficha técnica, es número 14 AWG. Deben verificar que tenga cada una de sus conexiones, que estén bien conectadas. Si tienen alguna duda, los tableros siempre deben de tener su ficha técnica, el cual acá podemos verificar. Cada una de sus conexiones nos muestra cada una de sus alarmas que nos sensa, y acá podemos verificar el número del cable y que sea multifilar. Lo mismo lo de la fuente de alimentación, para que tengan eso muy en cuenta. El tablero Jockey también tiene su placa ULFM, su panel de instrumentos, y en la parte interna podemos encontrarlo del código de colores. Puede ser también un cable negro, pero deben de estar marcados azul, amarillo y rojo, el cual tenemos la entrada de energía y para poder energizar el tablero.
Recuerden, compañeros, que cuando tengan un tablero y las acometidas eléctricas vayan por el piso, deben de estar a 12 pulgadas. Nosotros siempre recomendamos instalarlas por la parte del techo, ya que la normatividad del RETIE no la permite. Prevenimos varias fallas y podemos verificar que salimos en coraza, nos anclamos con Riel Channel y vamos hacia las conexiones del motor. El motor diésel debe contar con dos baterías diésel, las cuales deben de tener su positivo y negativo, deben de estar siempre ubicadas sobre una base y deben de tener neopreno entre ellas para así alargar su vida útil. Deben de estar siempre pendientes de ellas, que sean 8D y que cumplan y que tengan su carga, la cual es verificada o en el tablero principal, o podemos verificar su voltaje de batería 1 y de batería 2. ¿Ya? ¿Me escucha? Bueno, otro sistema fundamental de un motor diésel es el ducto de escape de los gases de combustión, que lo vemos ubicado en la salida del motor. El ducto de escape de los gases de combustión, por normatividad, debe establecerse con recubrimiento térmico dentro del cuarto de la bomba contra incendios. Siempre cuando vayamos a aceptar este tipo de sistema, por lo menos dentro del cuarto de la bomba contra incendios debe tener recubrimiento térmico. Ahora, existe un parámetro fundamental para evaluar cuál es el diámetro mínimo de este exhausto de acuerdo a la ruta del mismo, porque pues tenemos casos en donde la ruta del exhausto va hasta el último piso, la última cubierta, y pues este parámetro incide obviamente en su diámetro. Entonces, Jenny, por favor, me ayudas compartiendo la simulación del ducto de escape de los gases de combustión, en donde básicamente en el software establecimos cuáles eran los cambios de dirección de este ducto y cuál era su longitud lineal, en donde se estableció que para los cambios de dirección que tenía este equipo, que son 3 cambios de dirección, y la ruta del exhausto, que son aproximadamente 12 metros, se establece que el diámetro mínimo para evitar la contrapresión es de 6 pulgadas. Este documento va a ser compartido para que ustedes lo puedan tener. Ustedes como ente o autoridad competente pueden exigir estos documentos, es decir, que pueden exigir por el momento estas simulaciones. La del ducto, ¿cómo? ¿Ya? La del ducto, pues, ustedes como autoridad competente pueden recibir, pueden pedir estas simulaciones para garantizar lo que se encuentre instalado. La del ducto de escape de los gases de combustión, la del sistema de refrigeración del motor diésel, la de las líneas de inyección y retorno al tanque de combustible. Los tanques de combustible podrían ubicarse mucho más altos, pero eso parametriza los diámetros. Esos diámetros los evaluamos en los software que nos brinda CLAR con el fin de evaluar estas líneas. También otro parámetro fundamental, hacer un motor diésel, pues el motor diésel necesita oxígeno para hacer combustión y funcionar óptimamente. En ese sentido, el cuarto debe tener una ventilación adecuada. Entonces, en el software de CLAR se alojan los parámetros de funcionamiento del motor, que en este caso es un motor JU6H UF84 de 275 caballos a 3000 revoluciones por minuto, y el software, si Jenny me colaboras mostrando el documento de ventilación, el software nos arroja que para el funcionamiento de este equipo se necesitan como mínimo 3.834 CFM de aire, y como tal este parámetro lo debe tomar el constructor o el contratista de ventilación para garantizar de que este cuarto de bomba contra incendios tenga la ventilación adecuada para que el motor pueda funcionar sin ningún inconveniente. Entonces, compañero bombero, para aceptar un sistema de bombeo contra incendios diésel hay que revisar absolutamente todo lo que hemos constatado: líneas eléctricas, líneas de succión, líneas de descarga, líneas de refrigeración, ducto de escape de los gases de combustión, líneas de combustible, y ustedes pueden pedirle al constructor de que les remitan las simulaciones de cada uno de los sistemas con el fin de garantizar los diámetros que obviamente garantizan el funcionamiento óptimo del equipo. Ahora, para finalizar,
empezar, vamos a enseñarles a hacer un checklist para la puesta en marcha del equipo. Lamentablemente hoy no podemos prender el equipo porque el tanque se encuentra en reparación, está sin agua, y pues la idea era que en funcionamiento simular 2 alarmas, pero no lo podemos hacer hoy. De pronto lo que vamos a tratar de hacer es hacer un video de un cuarto, un sistema de bombeo contra incendio que nos lo permita, para que vean cómo se simulan alarmas, que también es un parámetro fundamental para recibir un equipo diésel. Hay que simular la alarma de alta temperatura y la alarma de baja presión de aceite. Ahora entonces mi compañero Samuel finaliza con el checklist para la puesta en marcha. Que abran el documento, por favor. De motor diésel. Ya con todo lo aprendido en la capacitación, cuando ustedes lleguen a recibir un equipo, ¿qué deben de revisar primero? Deben de revisar cada uno de los parámetros. Nosotros nos tomamos la tarea de verificar de acuerdo a la NFPA y realizamos un formato para nosotros para poder verificar cada una de las instalaciones. ¿Qué se debe verificar primero? El conjunto bomba-motor esté sobre una base en concreto. Esta base en concreto se realiza de 5.000 a 4.000 libras de presión. El patín de la bomba en cada una de sus cavidades debe tener su relleno. ¿Qué hacemos con esto? Prevenimos vibraciones y le damos más firmeza al conjunto bomba-motor. Siempre deben de pedir la alineación del cardán, que va entre el eje y el conjunto bomba-motor. ¿Para qué se hace esto? Ella tiene 4 lados. Tiene su lado AB y CD, el cual se revisa los rodamientos en el cardán del motor para verificar que en el descargue y en el izaje del equipo no se nos haya desacoplado. En caso tal de que no lo cumplamos, se debe mover el equipo para cumplir sus líneas. El intercambiador de calor. Este es el intercambiador de calor. Siempre deben de verificar que las 2 válvulas de abajo estén abiertas. ¿Cómo se dan cuenta que están abiertas? Que la válvula esté en el sentido de la tubería. La parte de arriba siempre debe estar cerrada, ya que es un bypass de emergencia. Siempre deben de tener su descarga y su refrigeración. Como dije, siempre deben de verificar el flujo cuando el equipo esté encendido. Los drenajes de los prensastopas deben de estar correctamente instalados y direccionados hacia un cárcamo. El silenciador y el ducto. El conector flexible nunca se puede recortar, debe tener su silenciador, todo el ducto debe estar direccionado de acuerdo al cálculo y debe tener su silenciador y con su recubrimiento térmico para cada una del cuarto. Siempre deben de revisar el aceite del motor, el cual se revisa por este lado. Deben de verificar siempre el nivel de aceite del motor. Acá lo podemos verificar, está en un nivel full. Y se debe verificar la refrigeración. Recuerden que esta es una tapa que nos previene para poder sacarle los gases. ¿Cómo lo deben de abrir correctamente? Deben presionarla, como esto siempre mantiene caliente por el precalentador, deben presionarla, esperar unos 5 segundos para que ella actúe con su sistema, saque los gases, no lo vayan a abrir inmediatamente porque porque está muy caliente y se pueden quemar. Ya esperamos el tiempo prudente y verificamos que tenga el nivel de refrigerante antes de encender el equipo. ¿Cómo calculan el nivel de goteo? Tanque de combustible siempre debe estar no menor a 3/4 con el fin de que si hay un incendio o algo podamos responder con los parámetros. Ese es el indicador del combustible, en este caso lo tenemos en medio. Siempre deben de exigir que esté en 3/4 o full. Líneas de suministro y de inyección y retorno estén totalmente conectadas. Inyección y retorno 3/4 y media de acuerdo al cálculo. Tanque lleno de agua, en este caso pues el tanque es el tanque de equilibrio de la piscina. Entonces en este momento deben de ir a verificar que el tanque esté limpio y que esté totalmente lleno. Accesorios del tanque de combustible estén todos de acuerdo a la ficha técnica del tanque de combustible. El cuarto de bombas debe estar bien ventilado. El controlador principal y el controlador de la bomba jockey tienen que estar conectados a la corriente alterna.
y las baterías deben de estar cargadas y conectadas al motor. Siempre deben de verificar cada vez que lleguen a un cuarto que tengan cada una de sus celdas sumergidas con ácido y que las borneras no estén sulfatadas. De lo contrario, desenergizan el tablero y pueden decirle a la constructora o a la compañía que mantengan siempre esto limpio para que les den una larga vida útil a las baterías. A continuación, antes de encender el equipo, ¿qué deben de tener en cuenta? Deben de empezar desde la succión hacia la descarga. ¿Qué deben de revisar? Siempre la válvula OSI debe estar abierta. ¿Cómo se dan cuenta ustedes en que están abiertas? Que el vástago siempre esté hacia arriba. Esta nos corta el suministro de agua del tanque hacia el motor. Deben de revisar que todas las tuberías, que todos los accesorios estén sin fugas y estén bien apretados, que tengamos diésel y que tengamos agua para poder hacer una puesta en marcha y que ustedes puedan revisar el equipo. Bueno, compañeros, como tal lo que explicaba el ingeniero Samuel son todos los parámetros que se deben tener en cuenta para poder encender el equipo. Algo que nos faltó en el tema de la instalación de los equipos es la soportería. Miren que nosotros para esta instalación utilizamos un soporte con 4 pulgadas de diámetro. Para una bomba de 6 pulgadas de diámetro de instalación, este es el mínimo soporte que se puede establecer. Hay una tabla que también la ingeniera Jennifer les va a compartir en donde se establecen los diámetros de los soportes a partir del diámetro de la tubería. Para bombas que se instalan con 6 pulgadas, el diámetro mínimo es de 4 pulgadas para que lo tengan en cuenta. Y como tal, lo explicado por el ingeniero Samuel son todos los parámetros que se deben tener en cuenta para encender un equipo diésel. La idea era encender el equipo, pero como les comentaba, no lo podemos hacer. En el encendido del equipo, se deja funcionar el equipo, se setea la válvula de alivio piloteada y se simulan por lo menos 2 alarmas: sobre velocidad, alta temperatura del refrigerante y baja presión de aceite. Entonces, como tal, lo que esperamos es hacer un video con estas simulaciones de alarma en donde el panel se tiene que alarmar y que pues ustedes con ello verifiquen qué es lo que sucede cuando simulamos alarmas. Estos como tal son los parámetros fundamentales para poder aceptar un equipo y poder ponerlo puesta en marcha. Entonces, como tal, agradecemos mucho la compañía. Esperamos de que esto haya sido de total agrado. Pido por favor que tengamos en cuenta las reflexiones establecidas, que los equipos de bombeo contra incendios deben ser listados, así como ustedes utilizan trajes, utilizan cascos que son especializados para la protección contra incendio. Una bomba debe también ser especializada para la protección contra incendio. Ustedes sin estos equipos que tienen la certificación adecuada para combatir un incendio no van a ir a combatir un incendio. Lo mismo pasa con bombas nacionales. Las bombas nacionales, al no ser certificadas, no van a poder contrarrestar un incendio como se debe realizar. Entonces ese es el compromiso de que ustedes como autoridad competente siempre exijan que los equipos deban ser certificados y a partir de ello que se cumplan todos los estándares normativos de la NFPA 20 para la instalación, que ello a fin de cuentas hará que Colombia sea un país más fuerte en la protección de la vida contrarrestando un incendio y que ustedes sean mucho más profesionales en el tema de autoridad competente y recibir estos equipos. Les agradezco mucho, no recuerdo si me presenté, pero mi nombre es Juan José Monsalve, estamos para ayudarles, mi compañero Samuel Piedrahita, allí en el panel se encuentra la ingeniera Jennifer, ingeniera Daisy, el ingeniero Ahmed, el ingeniero Wilson, se encuentra Ana María, se encuentra también nuestra directora de operaciones Paula Casanova, el gerente de la compañía, el ingeniero Luis Carlos Bueno, y estamos para ayudar, estamos para que nos fortalezcamos en este servicio técnico y que podamos hacer las cosas como lo establece la norma que nos permitirá salvar vidas y proteger edificaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.